salió con un espíritu conquistador y tremendo, y con espada de hierro logró conquistar y dominar una gran parte del mundo conocido en ese tiempo, incluyendo Egipto y el famosísimo rey Darío III, que era en ese momento el imperio que existía, más o menos 300 años antes de Jesucristo. Y el legado que dejó este joven, porque murió muy temprano, murió a los 32 años, ¿verdad? Cuando todavía apenas empezaba a hacer sus grandes conquistas, murió triste porque no había logrado ir más lejos. Pero la expansión que logró hacer Alejandro Magno del imperio griego fue increíble y fue grandísima. Hoy día estamos afectados hasta el momento de todo lo que hizo Alejandro Magno en la forma de pensar de los griegos. Y dejó tres reyes, 3 emperadores. Uno de ellos lo dejó en Alejandría. Y en Alejandría, por la misma vocación y por la misma educación de los griegos, de ser grandes artistas, grandes deportistas, grandes guerreros, científicos y filósofos, tenían un gran museo y tenían una gran biblioteca que estaban formando de todos los tesoros que ellos conseguían alrededor del mundo. De todos los lugares donde ellos habían conquistado, habían llevado diferentes literaturas y diferentes obras de arte, pero se dieron cuenta que les hacía falta una obra de arte tremenda e impresionante: la Biblia. No tenían la Biblia en la biblioteca de Alejandría. Y eso hace que el rey de Egipto, el emperador de Egipto, manda a traer a través del sumo sacerdote de Jerusalén 70 hombres sabios, 70 hombres de los más sabios y eruditos que existían en Jerusalén, para hacer la primera traducción completa a un idioma diferente de los primeros libros de Moisés, de los libros de la ley. Y manda a traer a estos eruditos a trabajar muy fuertemente en Alejandría para formar el primer compendio en un idioma extranjero de la palabra del Señor. La traducción del Antiguo Testamento por estos 70 sabios tomó varios años. Y se empezaron a encontrar con algunas situaciones interesantes en cuanto a unas palabras que no existían en griego y que sí existían en hebreo. Entre ellas, una de las más importantes fue la que describía el nombre de Dios. Y terminaron la primera traducción, y cuando tenían que leer las escrituras en griego, se encontraban con el dilema de que no sabían cómo decir el nombre de Dios en otro idioma. Pasado el tiempo y los años, estos mismos eruditos escogieron una palabra para designar el nombre de Dios. Kyrios. Kyrios, que quiere decir Señor, que quiere decir amo, pero en una jerarquía alta. Y la Septuaginta, o la versión de los 70, como se llama esa primera versión en griego, utilizó la palabra Kyrios para representar el nombre de Dios. El nombre de Dios, que lo vemos representado por estas 4 letras que en español decimos Jehová, Yahvé, el Señor. Para los griegos, la mejor representación, cómo ellos pudieron mostrar al mundo, porque este era el primer compendio que iba para el mundo entero. Le llamaron Kyrios. Casualmente, entre comillas, es la misma palabra Kyrios la que usa el Nuevo Testamento para describir al Señor Jesucristo. Cuando habla la Biblia de Cristo y cuando dice el Señor Jesús, dice Dios. Porque esta fue la palabra conocida y comúnmente traducida como el Señor en el griego. Ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego, a diferencia del Antiguo Testamento, que estaba escrito en hebreo y en arameo. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Y la connotación de que Jesús es el Señor con la palabra Kyrios tiene mucha importancia para nosotros hoy día. Al final de esta serie vamos a ver los diferentes atributos también del nombre de Jesucristo.
Al final de esta serie vamos a ver también la importancia del nombre de Jesucristo para nuestros días. Pero hoy día ya podemos saber por qué en el Nuevo Testamento no aparece la palabra Jehová o Yahvé. Ya no estaba en uso. Se usaba Kyrios en lugar del tetragramatón, como nos explicaron la semana pasada. Así que con esta pequeña base y haciendo esta pequeña aclaración, les digo, investiguen, vean, busquen, no se conformen con lo que decimos aquí, ¿verdad? A veces miramos a unos predicadores ahí bien chileros y se mueven el pelo y dicen unas cosas bien bonitas y les creemos así suave. No les creemos suave. Nuestra obligación y nuestro deber como cristianos es ser bien acuciosos en todo lo que aprendemos. Debemos de ser metidos de corazón en la palabra del Señor. Debemos de tener un corazón que busque día y noche encontrar cada vez más y más las verdades profundas para nuestra vida práctica de lo que nos enseña la bendita palabra del Señor. Así que hoy vamos a aprender un poquito más. Vamos a platicar del siguiente nombre, atributo del Señor. Que es Jireh. El Señor Jireh, Jehová Jireh, Yahvé Jireh, como pudiéramos decir o como dirían algunas versiones. Jireh, nuestro gran proveedor. El Dios que se ha esforzado día y noche para que a cada uno de nosotros podamos entender que su propósito es ser un Padre dador y proveedor para nuestras vidas. Mi propósito esta mañana es que tú salgas convencido de que si logramos capturar la esencia de lo que significa Jireh, nuestra vida tendrá un cambio muy fuerte en 3 áreas. En nuestra área emocional, en nuestra área física y en nuestra área espiritual. Todos tenemos necesidades emocionales, muchas, ¿verdad? A veces no sabemos por qué estamos tan tristes, u otras veces nos levantamos cantando, otros días estamos pensativos. Tenemos muchas necesidades emocionales que el Señor quiere llenar. Tenemos muchas necesidades físicas, ¿verdad? Tenemos necesidades de una llanta nueva para el carro, de cambiar una lámina que se nos está entrando el agua en este invierno, de poner ciertos diferenciadores en nuestra casa para que se mire más bonita, etcétera, etcétera. Tenemos muchas necesidades físicas, pero también tenemos nuestras necesidades espirituales, las cuales son evidentes y son las que menos atendemos, las cuales son importantísimas y el día a día nos consume. De esto vamos a platicar esta preciosa mañana. La primera mención que se hace en la Biblia de Jehová Jireh es la que vamos a usar como una base para entender de dónde surgió este concepto tan maravilloso. Y yo te pido que si puedes abrir tu Biblia en el capítulo 22 de Génesis. Vamos a estudiar rápidamente la historia de Abraham y su hijo Isaac. Vamos a entender por qué Abraham le llamó el Señor Jireh al Dios Todopoderoso. Dice el versículo 1. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, así como dicen en las películas, ¿verdad? Con eco y con Dolby Stereo, Surround, Triplex, no sé qué más cosas, ¿verdad? Le dijo el Señor con una voz bien fuerte que Abraham no podía evitar escuchar. Le llama y le dice: Abraham. Pero fíjense cuál era el motivo. Un motivo que a ninguno de nosotros nos hace feliz la mayoría de veces, ¿verdad? El motivo de esa llamada del Señor para Abraham era nada más y nada menos que para ponerlo a prueba. ¿A quiénes les gustan la prueba? Que levanten la mano. Solo a mí, solo. Qué barbaridad de pruebas. A ninguno nos gusta, son durísimas las pruebas, de verdad.
nos hacen llorar muchas veces, nos hacen sentirnos desesperados, pero tienen un ingrediente muy grande que vamos a encontrar hoy aquí en la historia de Abraham. Aquí estoy, respondió, y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez ahí, ofrécelo como un holocausto en el monte que yo te indicaré. Mire nada más qué calidad de prueba estaba pidiendo el Señor. Vas a agarrar al chico, te lo llevas a un monte que todavía no te voy a decir cuál es una sorpresa, otra sorpresa haber dicho Abraham. Y ahí vas a hacer un holocausto y ahí lo vas a sacrificar. Imagínense las necesidades emocionales de Abraham en ese momento. Imagínense su corazón, imagínense la angustia que él pudo sentir. Cuando nosotros tenemos un hijo enfermo o no ha venido, porque no, estamos en una angustia tremenda. Aquí él ya sabía cuál iba a ser el final de su hijo. El hijo de la promesa, el que había esperado por 90 años, ¿verdad? Y era de 100 años cuando nació este muchacho. Dice el versículo 3. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Entonces viene esta historia. Seguramente esa noche no durmió Abraham pensando en qué momento el Señor me habla, en qué momento el Señor me aclara este asunto que no lo entiendo, esperando tanto tiempo, y ahora pareciera que mi hijo se va a esfumar, pareciera que todos los sueños se van a acabar. Y Dios fue muy claro en darme una dirección. Se levanta muy de madrugada, como dice la Biblia, y toma 2 criados, se van caminando hacia el monte que el Señor le iba a indicar. Y cuando van en el camino, dice que él llevaba la leña, llevaba el fuego, llevaba el cuchillo, ¿verdad? Le dice a sus 2 criados: quédense por acá, no sigan avanzando aquí, vamos a ir solo Isaac y yo, vamos a ir a ofrecerle al Señor y regresamos después y aquí los encontramos. Dice que Abraham muy inteligentemente, ¿verdad?, agarró el tercio de leña y se lo puso al patojo en la espalda, ¿verdad? Ni modo, Abraham ya tenía más de 100 años. Ni se iba a echar eso, ¿verdad? ¿Quién se echaba un tercio ahí? Después, sale uno el otro día que no sabe ni cómo levantarse. Pues un tercio de leña pesa más o menos unas 60 libras, ¿verdad? Son bien pesados y se lo puso al muchacho y se fue caminando, pero Isaac era muy listo, ¿verdad? Entonces dijo: miro que mi papá llevó una jarrita ahí con el fuego. Está bien. Entonces el fuego era para llevar, ¿verdad? Se llevaba ya encendido. Ve que el papá también lleva un cuchillo y que a él le había dado la carga más grande, ¿verdad? El tercio de leña, y se le ocurre hacerle una pregunta muy interesante y le dice: papá, veo que todos los elementos están aquí completos. Lo único que no veo es el cordero que vamos a sacrificar. Y Abraham, ¿verdad? ¿Qué le digo? ¿Cómo le contesto esto? Sí, le dice Abraham, ¿verdad? Se le ocurre algo ahí genial. Y le dice: ¿sabes qué, Isaac? No te preocupes, Dios proveerá. Bueno, dice Isaac. Le cree muy bien a su papá. Llegan al monte que Dios le indicó. Hace un altar, pone la leña, amarra al muchacho, ¿verdad? Ahí fue donde ya se confundió más el asunto. Ya no sabía cuál era la provisión del Señor. Y se dispone a degollarlo, ¿verdad? Saben que era la costumbre judía de hacer los sacrificios. Había que sacar toda la sangre primero, ¿verdad? Entonces lo que a Abraham le tocaba era cortarle la yugular al niño o al joven para que saliera hasta la ultimitísima gota de sangre. Eso tiene un significado importante, por supuesto. Y estaba listo para hacerlo cuando aparece el ángel del Señor y le dice: no lo toques, no toques a ese muchacho. Y Abraham vuelve a la vida en un momento, ¿verdad? Y Abraham en ese momento vuelve a respirar profundamente y se da cuenta de que tenía un Dios poderoso y maravilloso. Pero también Dios se dio cuenta la clase de hombre que era Abraham.
pero también Dios evaluó el potencial para su obra y para su reino que tenía al depositar sobre Abraham la confianza de algo tan grande como ser el padre de muchas naciones, a ser la persona sobre la cual, dice la palabra del Señor, iban a ser bendecidas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra íbamos a capturar de esa fe tan grande que Abraham había mostrado en ese momento. Y dice el versículo 16. Y le dijo, hablándole el ángel de nuevo, dice la palabra del Señor: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán ciudades, sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Porque Abraham mostró su fe con obediencia. Porque Abraham mostró el amor que le tenía al Señor y lo ciego que era él cuando el Señor le daba una orden. Porque Abraham verdaderamente nos dio un ejemplo de los hombres que saben obedecer y amar al Señor. Dice un versículo anterior, dice: a este sitio Abraham le puso por nombre Jehová Jireh. A este lugar donde él, luego de no degollar al niño, aparece un carnero, por ahí se me olvidó decirles, ¿verdad? Aparece el carnero, él lo degolla y hace el gran sacrificio al Señor. Él dijo: este es el monte donde el Señor provee, y a este lugar yo le llamaré el Señor provee. Y dice el siguiente pasaje: por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte el Señor proveerá. ¿Qué quiere decir ese dicho que se formó en ese tiempo? Quiere decir que para todos aquellos que hemos seguido o que hemos decidido seguir el camino de Abraham, de creerle al Señor, yo no sé qué creerle usted a mí, el Señor nunca me ha dado una profecía directa a mi persona que sepa exactamente qué tengo que hacer. Tú y yo tenemos la palabra del Señor. Cada uno de los que estamos aquí tenemos la palabra del Señor que ha sido nuestra guía y es por la cual nosotros estamos obligados a caminar, si queremos ser obedientes con el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir este dicho? Quiere decir que todos aquellos que se encaminan a obedecer al Señor, aunque se vea tan difícil la misión que nos puso, así como la de Abraham, en el monte del Señor proveerá. Que cuando tú vas en obediencia y vas caminando al monte que el Señor te puso conquistar, ahí el Señor dará su provisión. Que ninguno de nosotros vamos a quedar avergonzados como no quedó avergonzado Abraham de cualquier prueba que pasemos en la vida. Que el Señor tiene toda la potestad y todo el corazón de bendecir lo que puso a hacer en tu camino cuando tú estás caminando en obediencia. Cuando tú y yo caminamos en obediencia, las cosas tienen un sentido diferente y entonces en su monte, en su momento, en su lugar, el Señor proveerá la salida para lo que necesitas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pero con mucha fuerza. El Señor tiene la salida para lo que tú necesitas. En el momento justo, en el momento ideal, el Señor te lo dará. Sigue los caminos y sigue los pasos de Abraham. Abraham fue conocido por ser el padre de la fe. Esa fe que tú y yo profesamos con nuestra boca cuando conocimos al Señor Jesucristo. Esa fe que nosotros dijimos: detrás de ti sigo, Señor, porque estoy decepcionado de todo lo demás. Abraham fue el primer ejemplo vivo de un hombre que entendió quién era su proveedor. De un hombre que entendió que en el camino Dios iba a proveer. Que si Dios había dicho algo, él iba a encontrar la forma de resolverlo. Como encontró ese cabrito enredado entre la zarza del monte donde estaba sacrificando a su hijo Isaac. Entonces,
Cuando nosotros nos encontramos que tenemos necesidades materiales y estamos esperando la provisión de lo alto, debemos entender que el corazón del hombre que entiende, si usted entiende, ¿qué quiere decir? El Señor es mi proveedor. Empiezan a ocurrir cosas fuertes en su mente y en su corazón. Empieza a suceder que ya no pensamos igual y que ya no nos espantan las circunstancias como nos espantaban en cierto momento. Porque hay al menos tres cosas que nosotros debemos de tener claridad cuando pensemos si el Señor habita en mi corazón como el proveedor final, o yo tengo la confianza en otras cosas y en otras circunstancias. Estamos recibiendo un curso muy bonito, los vamos a invitar pronto, que se llama Cultura Financiera. En Cultura Financiera nos han enseñado a entender que el Señor es nuestro proveedor. En Cultura Financiera nos han enseñado a caminar despreciando nuestra propia forma de pensar y apreciando mucho más los conceptos que tiene Dios para las riquezas terrenales, para las riquezas físicas. Y quiero mencionarte tres de los aspectos que hemos aprendido ahí, que quiero que te lleves esta mañana para que aprecies y para que entiendas que el Señor es tu proveedor. El primero de ellos es: la forma en que nosotros manejamos nuestro dinero y nuestras cosas materiales afecta nuestra comunión con Dios. Muchas veces las personas no encuentran la conexión de lo material con lo espiritual y a veces dice: mire, usted otra vez va a hablar de pisto ahí, mejor hablen de otra cosa, hombre. Así nos han dicho algunas veces. Pero hay una conexión muy fuerte entre nuestra vida material y nuestra vida espiritual. Dice Lucas 16:11: porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiarles a ustedes lo verdadero? Si en el manejo de las cosas materiales nosotros no hemos aprendido que el Señor es nuestro proveedor, que Jehová Jireh es el que dará en el momento justo, entonces nuestro corazón tiende a aferrarse, nuestro corazón tiende a equivocarse y a ser injusto en el manejo de las cosas sencillas materiales. Y no nos damos cuenta que solo somos administradores de las riquezas del Señor, que el Señor es el dueño de todas las cosas, el que ha provisto el pan a nuestra mesa todos los días. El que te ha provisto para comprar la medicina que te curó de una enfermedad. El que te ha provisto para que tus hijos vayan a la escuela y tengan los libros necesarios. El que te dio para ponerle gasolina a tu carro o para tomar el bus que te trajo hoy acá. Si nosotros aprendemos a que Dios es nuestro proveedor y que Él es el dueño de todo, entonces podremos cumplir lo que dice este versículo: ser fieles en las cosas terrenales. Si nosotros somos fieles en las cosas terrenales, entonces nuestra relación con Dios también es mejor. Porque ya no estoy yo con una ansiedad emocional de qué voy a hacer mañana, de qué vamos a comer, de cómo voy a decirle a aquel que no le voy a volver a pagar otra vez por 16ª vez, ¿verdad? Puro don Ramón que debía 14 meses de renta, ¿verdad? Ustedes ya no vieron eso porque están muy jóvenes. Pero en mi tiempo había un programa que se llamaba el Chespirito, ¿verdad? El segundo aspecto muy importante que tiene que cambiar en nuestra mente, entendiendo que Él es el proveedor, que Jehová es Jireh, son las posesiones compiten con el Señor. El señorío de tu vida, aunque usted no lo crea, está entre el dinero y Cristo. Jesucristo dijo: nadie puede servir a dos dioses a la vez. ¿Por qué creen que se enfocó Él en el dinero cuando dijo: nadie puede servir a dos dioses a la vez? O amarán a uno y aborrecerán al otro. Nadie sirve a Dios y a Mamón, fue el siguiente pedazo, la siguiente parte del versículo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre tiende a ser su Dios al dinero. Si nosotros no controlamos y no nos centramos que Dios es nuestro proveedor, podemos caer en el error que el Señor Jesús nos está advirtiendo ahí,
quitarle el señorío a Cristo y volvernos enamorados del dinero. Pero yo ni tengo dinero, no importa. Para ser enamorado del dinero no tiene que ser rico uno. Puede ser bien pobre y amar el dinero con todas las ganas. Es que los ricos son, por supuesto, tienen más dificultad los ricos, dice la Biblia. Pero cualquiera podemos cambiar el señorío de Cristo por el señorío del dinero. Si tú haces que el Señor sea tu gran proveedor, te enamoras de Él como el proveedor de tu vida y confías en Él todo el tiempo, en el monte del Señor estará la provisión. En la presencia del Señor estará la provisión que necesitas. Y el último punto. Una gran parte de nuestra vida, mucho tiempo en nuestra vida, nos dedicamos a trabajar para juntar dinero, ver cómo nos gastamos el dinero que trabajamos, ¿verdad? ¿Es cierto o no? Cuando va al supermercado y como 2 horas va a escoger. Y después va a dejar unos y se regresa por los otros porque encontró la oferta de 2 centavos menos en esta canasta. Eso sí tiene que comprar 8, pero usted cómprelos porque están a 2 centavos menos. De cómo invertimos nuestro dinero, ¿verdad? Que si compro una casa, que si vendo el carro, que lo voy a mandar a arreglar y no nos damos cuenta la importancia que tienen las posesiones materiales y cómo nosotros invertimos horas de horas en cómo lo gastamos, en cómo lo repartimos, en cómo pagamos, en cómo vendemos. Y muchos siguen diciendo, no, la provisión eso es secundario para mí. Con mucho cuidado y con mucho temor. Con mucho cuidado y con mucho temor. Porque el Señor tiene que seguir siendo lo más importante en tu vida. Porque si nosotros no nos damos cuenta de estos pequeños 3 detalles, entonces estamos en un riesgo muy grande de seguir el camino que dijo el Señor, que sigue la gente del mundo, que está preocupada todo el día porque tiene, porque no tiene, porque aquel tiene más o porque aquel tiene menos, etcétera, 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 etcétera. Cuando yo aprendo que el gran Señor, que Jehová Jireh es el proveedor de mi vida, entra una paz en mi corazón, hermanos. Empiezo a descansar. Mi fin de semana, que puede ser mi descanso, entra en un relax distinto porque ya no estoy con toda esa ansiedad de qué voy a hacer yo con el montón que tengo o con el montón de nada que tengo. Lo que yo voy a hacer es confiar en mi proveedor. Es caminar en obediencia como lo hizo Abraham. Y en el monte del Señor Él proveerá lo que hace falta y aún mucho más de lo que necesitamos. Esa es tu experiencia. ¿De cuántos ha sido su experiencia cuando se han ajustado a la obediencia del Señor? Levanten su mano. ¿Quiénes han visto la mano del Señor proveyéndole cuando usted se ha hecho un lado de tantas penas, de tantas cosas y ha permitido que el Señor sea su proveedor? Yo lo he visto. Y si tú no lo has visto esta mañana, le vamos a pedir al Señor y su Espíritu Santo que te lo muestre, que te muestre a tu papá proveyéndote en todo aspecto de la vida. Hace un momentito una hermana nos dio una palabra que quiero hacer mención en este momento. Dijo que nosotros necesitábamos del proveedor del aceite, que nosotros necesitábamos que nuestro gran pastor ungiera aceite sobre nuestras cabezas para espantar todos estos pensamientos que son como moscas, dijo ella, así entendí yo. Son como moscas que interrumpen nuestra relación con el Señor, que nos hacen vivir cargados y nos hacen vivir temerosos del día de mañana, que nos hacen olvidar que tenemos al gran proveedor para nosotros y nos meten en una aflicción tremenda. Quiero pedirte que levantes tu mano derecha, que cierres tus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, esta mañana quiero pedirte, Señor, que unjas, Señor, con ese aceite de provisión tuya, Padre Santo, con ese aceite de la verdad, de la obediencia a tu palabra y de Cristo, a cada uno de los hombres y mujeres que estamos acá, que así como nos anunciaste en esa palabra, Señor, de ciencia, sabiendo que hay muchas penas, Señor, en nuestra vida, en el nombre de Jesucristo,
En el nombre de Jesús te pido, Señor, que aclares, Señor, la mente de cada uno de los que están con su mano levantada pidiendo el aceite de tu unción, Señor, para espantar, Señor, esas moscas, esos pensamientos, Señor, que vienen a apartarnos de ti y que nos quitan a Jesucristo, del Señor de nuestras vidas, que nos hacen estar temerosos por el día de mañana, por la provisión del día de mañana, y no nos permiten, Señor, vivir en la paz, Señor, y en el señorío del gran Salvador que tenemos. En el nombre de Jesús, yo te pido que sientas la presencia del Señor y que en este momento le confieses los pensamientos que te han estado perturbando y le pidas perdón al Señor por haber permitido que ellos se posaran sobre tu mente, por haber permitido que las circunstancias difíciles, yo no digo que son fáciles, sé que hay circunstancias muy difíciles entre nosotros, que esas circunstancias difíciles se vayan porque tú tienes el proveedor de todo, el proveedor de lo material, el proveedor de lo emocional y el proveedor de lo espiritual, en el cual tú tienes que caminar y en su momento proveerá lo que te está haciendo falta. Tómate un minuto más para ponerte a cuentas con el Señor. Padre bendito, derrama, Señor, la unción de tu Espíritu Santo. Sushi sharapakasa sayara. Bakira balala la bashira. Señor, giré. Trae, Señor, la paz, Señor. La paz, Señor, que solo tu santo aceite de la unción de tu Espíritu Santo puede derramar sobre nosotros. En el nombre de Jesucristo, sentimos tu paz, Señor, y tu perdón. Sabemos que estás aquí, Señor, y que tu misericordia reina entre nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque has perdonado, Señor, nuestros pecados. Sí, gracias. Voy a pasar un video un momentito y después. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Shuri Sara Bahaya Yasha. Gracias, Señor, proveedor de paz emocional, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que el mundo no conoce, Señor. Gracias por derramarla esta mañana entre nosotros. Dios eterno, Dios de paz. Esta es tu casa, Señor. Rabasira Bashara, papá. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Rey bendito. Gracias. En paz, hermanos. En paz con el Señor. Es bueno Dios. Es maravilloso el Señor. Es perdonador nuestro Rey, ¿verdad? Gracias, Señor. Quiero terminar hablando del segundo aspecto de Dios, del Dios proveedor. El segundo aspecto de la historia que nos presentó Abraham. Y para eso quiero tomarme un minuto para que veamos un video. Pongan el video, chicos, por favor. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿Quién eres tú? Y él confesó, y no negó, pero confesó: Yo no soy el Mesías. ¿Y entonces qué? ¿Eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No. Entonces, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les respondió: Yo soy la voz del que clama en el desierto.
¡Abran un camino derecho para el Señor! Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron: Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Yo bautizo en agua. Pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Ahí está, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo mismo no sabía quién era. Pero he venido bautizando con agua, precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también dio testimonio diciendo: He visto al Espíritu Santo que descendía del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Amén. Si nosotros pudiéramos ver que toda la alegoría que el Señor hizo con la historia de Abraham e Isaac estaba refiriéndose al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Dios estaba supliendo tus necesidades espirituales y el perdón que cada uno de nosotros necesitaba. Que Dios, a través del ejemplo de Isaac y Abraham, simplemente estaba profetizando la provisión para tu vida espiritual. Que Dios, a través de el sacrificio que estaba haciendo un padre por su hijo, estaba profetizando lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros. La provisión del perdón para tu vida, la provisión del perdón para su vida, la provisión del perdón para cada uno de los seres humanos que reconociéramos el sacrificio de Cristo en la cruz. Como dijo Juan el Bautista, este es el Cordero que Dios proveyó. Ahí veo venir la provisión de Dios en el Cordero Santo que limpiará los pecados de toda la humanidad. El Señor Jesús no puede convivir con aquellos que creen que por sus fuerzas alcanzarán la vida eterna. Las promesas de amor y de perdón no son dadas para aquellos que creen que pueden suplir para sus necesidades espirituales también. Las promesas del Señor son para los que, como Juan, reconocen: este es el Cordero de Dios. Algunos dijimos esa frase por años como periquitos, ¿verdad? Pero no sabíamos qué significaba. No sabíamos que era el cumplimiento de la promesa que Dios hizo con Abraham, de traer perdón de pecados, de traer una vida nueva, de traer esperanza y regalar una vida eterna a todos aquellos que reconocíamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Pero si tú no has recibido a Cristo, si tú eres alguna de las personas que ha venido por algunas veces o tal vez por muchísimas veces,
pero no has dado el paso de reconocer que Dios es el proveedor de la vida eterna, que tú no puedes hacer nada para alcanzarla. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu salvación. Al final yo voy a hacer un llamado para los que quieran venir a orar conmigo y quieran recibir a Cristo Jesús. En este momento yo te pido que recojas los elementos de la cena del Señor. Vamos a participar del cumplimiento de la alegoría que hizo Isaac y Abraham. Sí. Gracias, Señor bendito. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro gran proveedor. Gracias porque tú proveíste, Señor, para nuestras necesidades materiales. Gracias porque proviste para nuestras emociones, Señor. Pero sobre todo queremos darte gracias porque tú fuiste el proveedor del perdón y de la vida eterna. Porque tú, Dios proveedor, enviaste a tu Hijo unigénito a morir en la cruz por cada uno de nosotros, para que tuviéramos vida. Y de nosotros, Señor, se alejara el pecado, la muerte, Señor, que fue el último enemigo que venciste. Y que tuviéramos el gozo de tu salvación. Gracias por proveer, Señor, el Cordero Santo, el que su sangre, Señor, limpia todos los pecados de cada uno, Señor, de nosotros. De todos aquellos, Señor, que con las manos levantadas, con las rodillas dobladas, con llanto en nuestro corazón, te pedimos perdón, Señor, por lo malvado que fuimos. Pero también lloramos de gratitud por la sangre de Jesucristo. Nunca olvidaremos tu sacrificio. Nunca olvidaremos que mandaste a tu Hijo maravilloso. El Señor Jesucristo dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Cada vez que lo coman, recuérdense de mí. Recuérdense de cada gota de sangre derramada para el perdón de todas las ofensas, errores, pecados, maldades que hicimos. Hermanos, en el nombre de Jesucristo, comamos su cuerpo. De la misma forma, Señor, ya estando limpios, Señor, por el perdón de los pecados, Señor, queremos tomar de tu sangre con mucha gratitud, Señor, con una sonrisa en nuestro rostro por saber que tú pagaste por nosotros, por una sonrisa en nuestro rostro por saber que nos incluiste en tu familia, Señor, aunque no lo éramos. Te damos gracias por la bendita sangre de Cristo que nos limpió de todos nuestros pecados. Bebamos, hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Rey, te damos por esta mañana. Gracias por mostrarnos quién es nuestro proveedor. Gracias por amarnos de esa manera que nadie nos había amado antes. Gracias por darnos la esperanza de la vida eterna en Jesucristo. Y todos aquellos que tengan cargas, que se han identificado con esa palabra de las moscas rodeando su cabeza, su mente, su corazón, vengan adelante conmigo. Vamos a orar juntos acá. Los demás estamos despedidos. Vayamos a casa con felicidad, con gratitud de que tenemos un Dios bueno que provee para todo lo que necesitamos. Que el Señor les bendiga, hermanos.